No fue hasta la década del 90 cuando el transformismo salió de su encierro. En 1995 se presenta en el Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana Mariposas en el Andamio, un documental del fallecido Luis Felipe Bernaza sobre la vida de transformistas en el barrio periférico de La Guinera. En esos años no existía un lugar donde tú podías ir con tu pareja gay. No, porque los lugares te pedían que tenías que ir con tu pareja mujer o con una acompañante mujer en caso que tú fueras hombre y viceversa. Y entonces a partir de esta incómoda y discriminatoria situación empezaron a surgir espacios alternativos para la comunidad gay, LGBTIQ+, donde se empezaron a realizar fiestas privadas, lo mismo en lugares muy periféricos de la ciudad, o en casas en la playa, o en azoteas, donde además de la música que se ofertaba, del servicio gastronómico que se ofertaba a un precio bastante módico, casi siempre se empezaban o se intentaban insertar artistas del transformismo como la atracción artística fundamental. La policía retoma una vez más su política homofóbica y transfóbica. Una de las redadas policiales más recordadas de esta época fue la que ocurrió en 1997 en el famoso Periquitón de Marianao, donde resultaron detenidos personajes tan famosos como el cineasta español Pedro Almodóvar y el diseñador Jean-Paul Gaultier. El proyecto Divino llega al Café Cantante del Teatro Nacional de Cuba después de gestarse como uno de los tantos proyectos en las azoteas habaneras. Así como el Centro Las Vegas también comienza a presentar el proyecto Bravísimo, que en un inicio se llamaba Jueves en Las Vegas, dirigido por el maestro Carlos Rey, unifica el arte de cantantes, bailarines y dos íconos del transformismo en Cuba, Margot e Imperio, en un solo escenario. Bueno, boconeros, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que de paso hayas aprendido algo nuevo. Si te interesa saber mucho más sobre el gran artista que ha estado por más de 25 años dándole vida al personaje. Hola amigos de las redes, un beso grande. Por acá doña Margot, la dueña de la palabra. En los escenarios en Cuba y el mundo, no te puedes perder el próximo video. Un beso grande amigos de las redes, sobre todo los boconeros y los que no, bueno, que se vayan sumando al canal de YouTube de los boconeros. Voy a estar la próxima semana en este programa vía YouTube y también a veces se comparte por Telegram en una entrevista hablando, bueno, sobre el transformismo, mi opinión sobre mi carrera. En fin, un beso grande, no se lo pierdan. Próxima semana, boconeros. Hasta entonces, un consejo. Nunca dejes de ser tú. Y si el tiempo y los medios te lo permiten, ¡boconéate! ¡Boconéate! ¡Chao! Nos vemos en el próximo video. Si el trovador Carlos...
no fue hasta la década, asumían el transforme. ¡Boconéate! ¡Boconéate! Espérate que el sabor no puede ser así. No puede ser así.